Hola a todos, nuevamente aquí Camilo Noy con ustedes. Bueno, el día de hoy quiero hablarles de un ETF muy especial, muy interesante que descubrí recientemente. Es un ETF denominado NOVL o Novel, ¿sí? Este es un ETF bien interesante porque la razón es porque hace parte de los ETFs Aristocrats. Y estos ETFs Aristocrats básicamente se enfocan o digamos que se componen cierto de acciones, ¿sí? Que solamente selecciona acciones, compañías del S&P 500 que han tenido incrementos en sus dividendos por al menos 25 años consecutivos. Entonces, este es uno de los ETFs, por ejemplo, para las personas que, como en mi caso también, estamos interesados en tener esa libertad financiera, ¿no? Pues en tener esos ingresos. O siempre la pregunta mía era, bueno, y si yo tengo 1 millón de pesos, ¿no? ¿En qué puedo yo invertir esa plata que me produzca algo, ¿no? Que crezca en valor, ¿cierto? En patrimonio, pero que también genere dividendos. Bueno, pues el Noble es un ETF en el que se puede hacer esto. Como pueden ver, pues tiene un precio en este momento de $67, lo que pues lo hace un ETF bastante accesible, diría yo, a comparación con el SPY o el QQ, que están alrededor de los $300, ¿sí? Como pueden acá, está en el top 20% en el rank de los mejores ETFs. Aquí tenemos algunas competencias de los ETFs Aristocrats, que también, como les digo, podemos comentarlos luego en otro video. Y realmente es que es un ETF enfocado netamente a los dividendos. ¿Ok? Ese parte de otra empresa, aparece, ya tenemos BlackRock, tenemos SPDR, tenemos Invesco, ¿no? Y ahora aparece otra nueva empresa que es ProShares. Tenemos Vanguard también. Bueno, ProShares es otra de esas empresas grandes que se encargan de proveer productos financieros. Entonces es un ETF reciente, la verdad que no es tan antiguo. Es del 2013, del 10 de septiembre del 2013. Es un open-ended fund, lo que quiere decir que básicamente sigue emitiendo acciones, vamos a decirlo. Un ETF en realidad funciona mucho como una acción, solo que dentro de ese ETF lo que hace es comprar acciones del índice. Sí, luego más adelante podemos hacer un video pues más profundo explicando qué es un ETF, qué es un índice, ¿no? Esos términos que son sencillos, pero que siempre es bueno pues entender los conceptos básicos. Tiene un expense ratio de 0.35%, un poco mayor a los ETFs que siguen el mercado. Activos bajo gestión, 5.71 billones, ya mucho menor que lo que vimos con los ETFs más grandes. Tiene un PER de 20, ¿ok? Lo cual no está nada mal, y un price book de 2.83. Y tiene un distribution yield de 2.40%, lo cual está bastante bien, digamos, bastante interesante para hacer un ETF pues de largo plazo, de crecimiento, y que se enfoca en acciones de dividendos. Es que realmente, a ver, o sea, el distribution yield es variable, ¿no? Porque el distribution yield básicamente es el porcentaje de dividendos que una empresa, ¿cierto? O la cantidad de dividendo que una empresa dividió entre su precio. Entonces, claro, usualmente el dividendo no va a subir pues de manera exponencial, ¿cierto? Pero el precio sí. Entonces ahí puede que el distribution yield empiece a disminuirse. Entonces depende mucho del precio de la acción. Por ejemplo, ahora en la caída, cuando pues del motivo, los distribution yield estuvieron muy altos, porque claro, los precios bajaron, la mayoría de las acciones que daban dividendos, los earnings siguieron más o menos iguales, ¿cierto? Y el dividendo pues siguió igual. Eso quería decir básicamente que el distribution yield pues fue muy alto. Incluso ahora, si podamos ver en un screener, podemos hacer un video de eso, estaría interesante pues ver ahora cómo están las mayores empresas que dan dividendos, y seguro van a ver porcentajes de 20-25% en distribution yield, que pues eso no se veía pues antes, ¿no? Entonces, lo usual en el mercado, por ejemplo, de Estados Unidos, de ETFs, del SPY, ¿no? Del S&P 500, es contar con un dividend yield del 3, 4%, 2%. Es más o menos un rango bueno. Ya algo más allá, eh, pues se puede encontrar. Sin embargo, se debe tener en cuenta, por ejemplo, que una empresa, sí, que distribuya hartos dividendos, pues usualmente es porque ya no tiene mucho espacio para crecer, básicamente, ¿no?
básicamente para que lo tengan allí en mente. Entonces el próximo datas de dividendo el 23 de septiembre del 2020 y el número de holdings, de acciones que mantienen este ETF son 66. Nada más también quería compartirles mi experiencia recibiendo dividendos. La verdad que es algo muy gratificante pues recibir ese tipo de notificaciones de que se ha recibido vaya, X cantidad de dividendos, ¿no? $1, $2, $5, ¿sí? De dividendos, y que a medida que uno empiece a crecer en esos aportes que uno hace, a aumentar el portafolio, pues esos dividendos van a aumentar, ¿cierto? Entonces imagínense ustedes siguiendo constantemente, comprando acciones todos los meses, al cabo de 1 o 2 años ya pueden estar recibiendo dividendos trimestrales de $100, $200, lo cual ya lo hace algo mucho más interesante y digamos que se acorta ese tiempo pues a ese sueño, ¿no? Pues de tener un ingreso extra y de no depender básicamente del empleo. Bueno, nada más aquí el rating del MSCI AA, lo cual pues como ya vimos arriba es uno de los ETFs más importantes que se tienen acá dentro pues, de los que siguen el mercado de manera general, ¿sí? Algo del performance. Obviamente, por ejemplo, si lo comparamos, esta línea gris que es el MSCI Large Cap Index, pues aparece aparentemente un poco arriba, ¿verdad? En rendimientos, pero no hay que olvidar que este es un ETF enfocado en dividendos y aún así su crecimiento es digamos, relativamente similar, ¿cierto? Los movimientos a lo que hace el mercado en general. Eso significa que si nos mantenemos con la estrategia de buy and hold, digamos, consistentemente, este es un ETF que nos va a garantizar tanto crecimiento, ¿sí? Como, como dividendos, lo cual es muy interesante. 100% están en Estados Unidos. Los sectores, como se dan cuenta, es un ETF donde no está principalmente en tecnología, claro, y esto tiene mucho sentido con lo que hemos revisado en los otros videos, y es que las empresas mayormente tecnológicas como Netflix, como Tesla, como Amazon, como Facebook, por ejemplo, esas empresas no dan dividendos. Apple, Microsoft sí dan dividendos, entonces para que lo tengan en cuenta allí. Entonces, claro, la mayoría de dividendos que donde están en la parte de industrials, ¿cierto? De consumer no cyclical, de financials, ¿no? La parte de los bancos, basic materials, ¿ok? Consumer cíclicas, ¿ok? Algo de healthcare, de salud, de energía, utilities, tecnología, bueno, telecomunicaciones, ¿vale? Pero bien interesante ver que no está enfocado en la parte de tecnología, lo cual hace mucho sentido que no tampoco venza al mercado, ¿cierto? Porque claro, en ETFs como el SPY, como el QQQ, como ya vimos en los otros videos, pues ahí están las empresas tecnológicas que en este momento y pues desde hace varios años han estado jalando bastante fuerte, digamos, el crecimiento del mercado. Desde el punto de vista del Top 10 Holdings, tenemos empresas como justamente como lo menciona acá, de consumo, ¿cierto? Como Lowe's Companies, Carrier Global, Cintas Corporation, Flanking Resources, Stanley Black & Decker, por ejemplo, esta es una empresa que llega acá a Colombia con todo el tema de herramientas, ¿cierto? T-Rowe, Amcor, que es una empresa de plástico, seguramente está en esta parte de Basic Materials, y bueno, hay otras. Si ya queremos ver todas las empresas, bueno, esas 10 son un 18% de tu LTF, entonces en 10 empresas de 66 que hagan el 20%, lo cual nos indica que es un ETF bastante diversificado, como se ve aquí gráficamente, lo cual lo hace muy interesante y digamos que garantiza, por decirlo así, pues esos dividendos, digamos, a largo plazo, ¿no? Pero entonces algo también que se puede ver acá, pues es esa composición, ¿cierto? Y todas las demás acciones que componen este ETF. Entonces, algo interesante que quiero que noten acá en las acciones que componen este ETF son acciones tan grandes y tan icónicas que nosotros podemos conocer, ¿sí? Como es el caso, por ejemplo, de ABB View, que es una empresa grandísima también. Dese cuenta que está la empresa del S&P Global, que digamos que es como filial también del SPDR. Está la parte de Emerson Electric, que hacen pues motores, partes eléctricas. Está Linde, que es una empresa de gas. Clorox, por ejemplo, que también la tenemos acá en Latinoamérica. Tenemos las tiendas Target, ¿sí? Tenemos, a ver, mira, fíjate, está Caterpillar, Cisco, que no se confundan con la otra Cisco con C, sino está Cisco con S, que hace otro tipo de productos. Está 3M, por ejemplo. Está ExxonMobil, Colgate,
¿ok? Entonces, si se dan cuenta, hay empresas muy tradicionales. Mira, está Chevron, AT&T, PepsiCo, McDonald's, Kimberly-Clark, ¿cierto? Procter & Gamble, Coca-Cola. Estas empresas, la mayoría de nosotros las conocemos y están en este ETF. ¿Ok? Entonces es algo bien interesante para que lo podamos revisar allí y la verdad que es bien interesante. Mira, está Walmart, Johnson & Johnson, ¿ok? Entonces es un ETF bien interesante, bien importante, con un crecimiento bastante pues interesante, no es muy viejo y bueno. También vemos acá la calificación de liquidez, lo cual nos indica que es un ETF en el que se puede pues invertir cantidades absurdas de dinero sin dificultad. Si nosotros queremos revisar el desempeño de este ETF, por ejemplo, desde la emisión que fue en el 2013, bueno, yo voy a poner algún año antes del 2013, bueno, ahí ya está, ¿sí? Y él va automáticamente a escoger el primer día. Entonces, si hubiéramos empezado con $1,000 a la fecha, con igual que los demás, ¿no? Con una inversión de $500, ¿cierto? Entonces, a la fecha tendríamos un retorno del 7.88% efectivo anual, ¿sí? Con los dividendos reinvertidos, ¿cierto? Y con un final value, ¿cierto? Con una inversión de $53,000, lo cual no está nada mal, ¿cierto? Para los 7 años que se hubieran invertido en ese ETF, ¿sí? Entonces digamos que es bien interesante allá. Voy a ver si busco alguna plataforma que me muestre, por ejemplo, cuál hubiera sido, o sea, cuántos fueron los aportes y cuánto del este final value representa a los aportes que yo di, lo cual pues sería bien interesante de calcular y de saber pues las ganancias netas pues al final cuánto fueron, ¿verdad? Voy a ver si encuentro alguna página que me muestre eso. Entonces pues nada, es un ETF bien interesante, quería que lo conocieran, la verdad que es que no son ETFs que usualmente se conocen y que se montan en los canales tradicionales, entonces nada, quería dejarlos con eso, bien interesante, el Noble con buena cantidad de dividendos, buenas empresas que lo componen, bastante diversificado, entonces nada, los dejo con eso, denle un like al video si les gustó, déjenme comentarios sobre qué más temas quieren que hable y bueno, nada, nos vemos en un próximo video, chao.